Cuando el conocimiento se volvió un privilegio, reservado para quienes podían pagarlo, una joven hacker decidió cambiar las reglas del juego. Alexandra Elbakyan, la Robin Hood de la ciencia, se lanzó con una convicción casi obsesiva por la libre distribución del conocimiento. Así nació Sci-Hub. Pero este acto de rebelión la convirtió en una de las hackers más perseguidas por editoriales y agencias gubernamentales como el FBI. Esta es la historia de cómo una joven neurocientífica de Kazajistán desafió al sistema y transformó para siempre el acceso al conocimiento científico. 1988. En la ciudad de Almaty, Kazajistán, nació Alexandra Elbakyan. Su vida comienza en un país que recién había salido de la Unión Soviética, en un entorno donde la tecnología y el acceso al conocimiento eran un lujo limitado. Desde pequeña, Alexandra mostró una curiosidad inusual y un interés casi obsesivo por aprender cómo funcionaba el mundo. En su adolescencia, cuando finalmente tuvo acceso a una computadora, todo cambió. A pesar que tenía una computadora vieja y antigua, para Alexandra era el objeto más fascinante que había tenido frente a ella. Con tan solo 12 años, se dedicó a entender cada componente y cada función. No tenía dinero para un profesor, pero eso no la detuvo. Su naturaleza autodidacta la impulsaba a aprender de manera rápida y efectiva. Con el paso del tiempo, Alexandra descubrió la programación y se sintió fascinada por la posibilidad de crear cosas a partir de líneas de código. Con los pocos recursos que estuvieron a su alcance, comenzó a aprender lenguajes como HTML y PHP. Este último era uno de los lenguajes de programación más populares de la época. Esto le permitió construir sus primeras páginas web y aplicaciones básicas. Estos primeros proyectos despertaron en ella una nueva pasión. Su curiosidad por entender el detrás de escena de las aplicaciones crecía. Los libros de programación y los tutoriales en línea eran casi inexistentes para ella, ya que no tenía muchos recursos para pagar una conexión a internet. Pero Alexandra no se detenía. El código se convirtió en un idioma en el que podía expresarse y romper las barreras de su realidad. Aquí empezó a desarrollar una habilidad que no solo la haría destacar, sino que la colocaría en el centro de una revolución global en el mundo científico. A los 14 años, Alexandra realizó su primer hackeo. La historia comenzó cuando intentó conectarse a internet a través de su proveedor local y descubrió que por algún error en el sistema podía acceder a las cuentas de otros usuarios. Sin la intención de causar daño, Alexandra ejecutó una inyección SQL y obtuvo acceso a las credenciales de inicio de sesión de su proveedor. Y esto no lo hizo por razones de lucro ni por motivos maliciosos. Simplemente quería probar hasta dónde podían llegar sus habilidades. Pero lo que ella buscaba realmente era que pudieran valorar su talento. Por ello, decidió informar a la empresa sobre el error de seguridad, esperando a que lo tomarían en serio o que incluso le ofrecieran algún tipo de reconocimiento o incentivo para que continuara en el ámbito de la tecnología. Sin embargo, en lugar de recibir una felicitación o una oportunidad laboral, le cortaron el acceso a internet. Años después, Alexandra comenzó a estudiar neurociencia. La programación había despertado en ella una pasión, pero su verdadera vocación parecía estar en la investigación científica, conocer los misterios del cerebro humano y entender cómo funcionaban los procesos mentales y cognitivos. Pero muy pronto, Alexandra se dio cuenta de que el camino de la ciencia no era accesible para todos. A pesar de su talento y sus ganas de aprender, los recursos necesarios para investigar estaban ocultos detrás de costosos muros de pago. Cada artículo científico que necesitaba para sus estudios costaba entre 30 y 50 dólares, una suma imposible de cubrir para alguien de su entorno y situación económica. Para Alexandra esto no solo era frustrante, también era absurdo. ¿Cómo podía ser de que el conocimiento que debía estar al servicio de la humanidad fuera solo un privilegio para quienes podían pagarlo? ¿Cómo los investigadores y estudiantes podían avanzar en sus investigaciones si se enfrentaban a barreras como estas? Esta frustración la llevó a preguntarse cómo sería un mundo en el que cualquier persona pudiera acceder a la ciencia libremente. Esta pregunta comenzó a formarse como una idea recurrente en su mente y pronto se convirtió en una obsesión. Para Alexandra,
La ciencia debía ser un bien común, un recurso compartido por toda la humanidad, y no un producto de lujo. Aquí nació el germen de lo que más tarde se convertiría en Sci-Hub. Alexandra comenzó a imaginar una plataforma global, una especie de repositorio de la humanidad, donde la ciencia y el conocimiento estuvieran disponibles sin barreras. Sabía que esto era una idea ambiciosa y que representaría un desafío monumental, pero también estaba convencida de que alguien debía dar ese primer paso. No le importaba enfrentarse a un sistema multimillonario si eso significaba que millones de personas en todo el mundo podrían tener acceso a la información científica. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a hallar la manera de liberar el conocimiento científico. La frustración inicial se convirtió en una visión revolucionaria, y esa visión la impulsaría a crear una plataforma que pondría en jaque a las editoriales más poderosas del mundo académico. En 2011, desde un pequeño cuarto en Kazajistán, Alexandra, utilizando sus conocimientos de programación y sistemas, creó Sci-Hub, una plataforma que pondría a disposición millones de artículos científicos de forma gratuita. Lo que empezó como un acto de rebelión, pronto se convirtió en una herramienta indispensable para millones de estudiantes y científicos en todo el mundo. La premisa era simple, pero revolucionaria: eliminar los muros de pago que limitaban el acceso a la ciencia, ofreciendo una base de datos libre y gratuita de artículos científicos. Al principio era un proyecto pequeño, casi improvisado, que Alexandra gestionaba desde su propia computadora. Los primeros artículos fueron cargados con recursos limitados, pero el entusiasmo de Alexandra era inquebrantable. Sabía de que esto era un proyecto arriesgado y posiblemente ilegal, pero para ella el objetivo era superior. Sci-Hub pronto llamó la atención de investigadores y estudiantes que se enfrentaron al mismo problema que Alexandra: el alto costo de los artículos académicos. En cuestión de meses, la plataforma comenzó a ganar popularidad y a recibir visitas de todo el mundo. Muchos la describieron como el Pirate Bay de la ciencia, por su enfoque en el acceso libre. Investigadores de países en vías de desarrollo como el mío, donde el precio de las suscripciones a revistas académicas es algo inaccesible, encontraron en Sci-Hub una herramienta esencial. Universidades y laboratorios de todas partes comenzaron a utilizar la plataforma, y en poco tiempo, Sci-Hub se convirtió en un recurso indispensable para la comunidad científica. Los testimonios de los usuarios de Sci-Hub se multiplicaron. Estudiantes que por fin podían acceder a papers que antes estaban fuera de su alcance. Investigadores en países tercermundistas que podían avanzar en sus estudios sin las limitaciones de los costos. Alexandra se convirtió, sin darse cuenta, en una heroína para miles de personas. Sci-Hub utilizaba un método simple pero efectivo para sortear los muros de pago. Mediante credenciales de acceso obtenida por colaboradores en universidades y otras instituciones académicas, el sistema podía acceder a las plataformas de pago de artículos científicos y hacer que el contenido estuviera de forma gratuita. Una arquitectura brillante, diría yo, pues con esta metodología ella no tenía que implementar un enorme servidor para poder distribuir todo este contenido. Simplemente este sistema distribuía las credenciales y tú podías leer de forma legítima este contenido. Pero este mecanismo no tardó mucho en llamar la atención de las editoriales, que veían en Sci-Hub una amenaza real a su modelo de negocio. Para Alexandra, este método no era un robo, sino un acto de justicia. Las investigaciones científicas deberían estar al alcance de todos y no ser un privilegio de unos pocos. En varias entrevistas justificaba su método comparándolo con el ideal de una biblioteca pública global. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las grandes editoriales comenzaran a notar la actividad de Sci-Hub. Elsevier, Wiley y otras empresas multimillonarias veían cómo sus ingresos eran afectados por esta plataforma que ofrecía artículos sin respetar los derechos de autor. La primera demanda contra Alexandra llegó en 2015 de la mano de Elsevier, que la acusó de piratería y de violar las leyes de derecho de autor en Estados Unidos. La demanda no solo buscaba frenar a Alexandra, sino también a asustar a otros que quisieran seguir su camino. Las editoriales exigieron millones de dólares en compensación y la eliminación completa de Sci-Hub. Pero para Alexandra, detenerse no era una opción.
Sabía que su misión estaba en juego, y aunque las amenazas legales se intensificaron, continuó expandiendo su plataforma. En 2016, Alexandra perdió el juicio contra Elsevier en Estados Unidos, lo que dio pie a que otras editoriales se sumaran a la ofensiva en su contra. Pero Alexandra no cedió. En lugar de cerrar Sci-Hub, encontró otras maneras de poder mantenerlo operativo, ya sea cambiando de servidores y buscando métodos para evitar estos bloqueos. Las autoridades estadounidenses no se quedaron con los brazos cruzados. En poco tiempo, el FBI inició una investigación y comenzó a rastrear las actividades de Alexandra. Incluso se rumoreaba que las agencias de inteligencia como la CIA estaban también involucradas, buscando conexiones de Alexandra con presuntas operaciones de piraterías globales. La presión aumentaba, pero Sci-Hub seguía en pie, y con cada intento de censura ganaba más popularidad entre los usuarios. Mientras Alexandra era perseguida, la comunidad académica comenzaba a apoyarla públicamente. Investigadores y profesores de todo el mundo criticaron las demandas de las editoriales y defendieron el derecho de acceso al conocimiento. Algunas universidades, que también sufrían por los costos de suscripción a revistas, se posicionaron a favor de una ciencia abierta y sin barreras. Para muchos, Sci-Hub representa una respuesta a un sistema injusto, y Alexandra se convirtió en una de las figuras más reconocidas. La comunidad comenzó a verla como una Robin Hood de la ciencia, una mujer que había arriesgado su propia libertad por liberar el conocimiento. Las editoriales continuaban su lucha para detenerla, afirmando que ella estaba robando el trabajo de miles de investigadores y violando los derechos de autor, y a medida que estas editoriales perdían más dinero, se esforzaban aún más por llevarla a una oscura celda. Alexandra no se detenía. A pesar de la presión, los juicios y las investigaciones, Sci-Hub seguía creciendo. Cada intento de bloqueo solo fortalecía su convicción de que el conocimiento debía ser libre, y su plataforma se mantenía accesible desde diversos espejos y servidores en todo el mundo. Pero desafiar a las autoridades y gobiernos tiene un precio. La joven que soñaba con una ciencia libre y accesible se encontraba ahora atrapada en una red de demandas, bloqueos y amenazas que pondrían a prueba su resistencia. Tras perder el juicio contra el Saber en 2017 en Estados Unidos, Alexandra se convirtió oficialmente en una fugitiva para la justicia estadounidense. La demanda la obligó a enfrentar indemnizaciones multimillonarias que no podía pagar y a cambiar de país de residencia para evitar cualquier posibilidad de extradición. Esto marcó el inicio de su vida en la clandestinidad. En Moscú, Alexandra adoptó una vida sencilla y reservada, pero mantuvo su visión en marcha. Desde allí, continuó operando Sci-Hub de manera remota, gestionando servidores y conexiones escondidas, y principalmente evitando realizar viajes internacionales. Su nombre estaba en la mira de múltiples agencias y compañías, y cualquier país con tratados de extradición podría ser una amenaza para su libertad. En 2021, Alexandra recibió una notificación de Google y Apple informándole que el FBI había accedido a sus cuentas personales, probablemente buscando rastros de financiación o comunicación con agencias extranjeras. Esta situación agregó un nivel de paranoia y persecución para su vida, obligándola a vivir de una forma extremadamente reservada, y obviamente evitando cualquier país que tuviera tratado de extradición con los Estados Unidos. Mientras la persecución en su contra continuaba, la comunidad científica seguía dividida. Algunos investigadores de alto perfil, incluyendo académicos de universidades prestigiosas, criticaban a las editoriales y defendían la labor de Alexandra, viéndola como una figura que había sacrificado su propia libertad por el bien común del conocimiento. Para muchos, Sci-Hub representaba una solución práctica a un sistema injusto. Sin embargo, no todos en la comunidad científica veían a Alexandra de esta manera. Algunos consideraban de que Sci-Hub era una amenaza para los investigadores, ya que las editoriales, aunque lucrativas, también sostenían la infraestructura de la publicación académica. Para estos críticos, la actividad de Sci-Hub ponía en peligro el modelo financiero que, a su juicio, permitía la publicación y revisión de investigaciones de calidad, no como las de este canal. El impacto de Sci-Hub también alimentó un movimiento paralelo conocido como Open Access o acceso abierto, una iniciativa para promover que los artículos académicos
sean accesibles para todos sin restricciones. Inspirados por Sci-Hub, varios investigadores y académicos comenzaron a publicar sus estudios en plataformas de acceso abierto, desafiando el modelo de suscripción de las grandes editoriales. Alexandra se convirtió en una figura clave para este movimiento. Su influencia llegó a tal punto que incluso algunas universidades y bibliotecas comenzaron a cuestionar sus acuerdos con las editoriales tradicionales y buscar alternativas más accesibles. Con cada año que pasaba, Alexandra debía tomar mayores precauciones para evitar ser arrestada. Actualmente reside en Rusia y estudia un doctorado en filosofía, pero mantiene su paradero exacto en secreto. El riesgo de extradición y de ser capturada sigue siendo alto, y su vida se ha convertido en un acto constante de vigilancia y precaución. Pese a esta vida de clandestinidad, Alexandra continúa dirigiendo Sci-Hub y asegurándose de que la plataforma siga disponible para millones de usuarios que dependen de ella. Sus seguidores la ven más como una heroína de la ciencia, y algunos la han llegado a comparar con figuras legendarias de la resistencia cultural y científica. Aunque su historia aún está en desarrollo, lo cierto es que Alexandra Elbakyan y Sci-Hub han dejado una huella imborrable en la ciencia. Su cruzada nos hace cuestionar de que si la ciencia debería estar al alcance de todos, o por el contrario, debe protegerse con las leyes de propiedad intelectual. La historia de Alexandra Elbakyan y Sci-Hub están lejos de terminar. A pesar de las demandas, las prohibiciones y la persecución, Sci-Hub sigue en pie, brindando acceso a millones de estudiantes e investigadores que buscan respuestas. La pregunta que nos deja esta historia no es solo legal, sino ética. ¿Debería ser el conocimiento científico un derecho de todos o solo un privilegio para quienes puedan pagarlo? Pero Alexandra no es la única que ha visto en la democratización de la información un cambio hacia un futuro más justo. Otro visionario, Sam Altman, también comparte una convicción similar, que el uso de la inteligencia artificial deben estar al alcance de todos sin restricciones. Su historia también es una lucha contra los límites impuestos por un estado regulador. Si quieres conocer la historia de este personaje, haz clic en la pantalla para conocer la historia de Sam Altman, el padre de OpenAI. No olvides suscribirte y adiós.